de nuestro territorio, de nuestras riquezas, adelante senador, de nuestras riquezas, de todo lo que implica un asunto en el que México no conoce. Nunca hemos tratado, o por lo menos los que vivimos después de la expropiación de 38, nunca hemos vivido, nunca hemos convivido con ese tipo de empresas depredadoras, más poderosas económicamente que naciones inclusive. Entonces, es un hecho que está relevado. Los ingredientes que se han introducido a través de estos desplegados interesantísimos de un mexicano cineasta de conocimiento mundial, Alfonso Cuarón, que pone el dedo en la llaga, y que tiene un sentido, que la sociedad conozca. Creo que es el fondo de lo que se está planteando en esa participación muy destacada de este mexicano, que la gente conozca, que la gente esté enterada. Todos los debates tienen ese propósito, que la gente conozca. No son un medio satisfactorio para quien debate. Quien debate ya es un conocedor y ya llega al debate con una posición. Quienes ven un debate son los que toman una opinión y forman una opinión de lo que escuchan, de lo que ven y escuchan debatir. Entonces, para nosotros es muy importante este asunto. Vamos a hablar también de este tema. Ha llegado aquí Zoe Robledo, que nos va a hablar de este tema. Pero vamos a participar en la discusión. Debo decirles que el PRD y su grupo parlamentario va a participar en la discusión, va a formar un plan de trabajo a desarrollar como grupo parlamentario para dos temas que se van a deshogar. Tres son materia del extraordinario, pero uno ya está encauzado, el de reforma política, y otros dos se van a tener que construir, se van a tener que ordenar. Adelante, senador. Se van a tener que ordenar. Y hoy, así como al arranque del periodo ordinario pasado, en febrero, un mes antes, el 7 de enero, cuando salimos a la opinión pública como grupo parlamentario después del desastroso periodo anterior, calificamos a nuestra estrategia como moverse a la izquierda. Así hablamos de lo que haríamos, moverse a la izquierda. Y dijimos que moverse a la izquierda no era salirnos de la discusión, del debate, sino sería acercarnos a los movimientos sociales, a las causas sociales, hacer nuestras esas posiciones y desde luego hacer un trabajo que provocara una identificación política. Siempre lo hemos hecho en el grupo parlamentario, estamos muy satisfechos por eso. Y ahora, ante, diría yo, los resultados o los productos o la forma como terminó este proceso, este periodo legislativo, afectado por factores que no son solamente los parlamentarios, como es la llegada de iniciativas tarde y mal en materia telecom y en materia energética. Adelante, Luis. Sí. Los condicionamientos de un grupo parlamentario, el PAN en concreto, hacia el gobierno federal para sacar las reformas energéticas. La gente necesita productos, necesita ver que se promueven acuerdos, no que se toman posiciones entreguistas, que se promueven acuerdos. Y la primera condición para promover acuerdos es hacer propuestas, y es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos nosotros a calificar nuestra estrategia para estos 2 meses de trabajo legislativo en receso de verano, pero en periodos extraordinarios de este segundo año de ejercicio, como desde la izquierda, acuerdos para la nación. Ese es el nombre, esa es la calificación de lo que por lo que vamos a transitar en los periodos extraordinarios por venir. Repito, por si les gustó, desde la izquierda, acuerdos para la nación. Es lo que vamos nosotros a realizar. Repito, la sociedad, la gente está ávida de que se vea que en el legislativo está la construcción de acuerdos,
Y la primera condición es que se hagan propuestas, ¿Qué acuerdos? Los acuerdos que a la nación beneficien, no los acuerdos que beneficien a sectores interesados, privatizadores, monopolios. Acuerdos para la nación. Desde la izquierda, acuerdos para la nación. Eso es lo que quiero yo plantear esta mañana como presentación de esta conferencia de prensa. Los senadores que están en la Comisión de Energía para el tema energético son el senador Rabindranath Salazar, el senador Fernando Mayans, que podrá incorporarse en un momento, el senador Adán Augusto Hernández López, pero tenemos nuestro grupo dividido en dos partes ya. Los que están en reforma política ya lo están y están trabajando muy bien. Los que están en estos temas, unos se han puesto en energética, otros en telecom, otros en ambos, pero todo ir construyendo un trabajo perfectamente ordenado para que lleguemos al momento de la discusión con posiciones muy bien consolidadas, muy de todas y todos, que de verdad nos hace ver de manera diferenciada también. Somos muy compactos en el grupo parlamentario. Así es que también va a estar la senadora Dolores Padierna en los temas como vicecoordinadora, y el senador Luis Sánchez, que nos ayuda mucho en la construcción de mesas de vinculación con la Cámara de Diputados y con los grupos de trabajo. Tenemos ya asesores externos, tenemos asesores que están en el grupo parlamentario, que están generando productos legislativos, y esto que hoy les presentamos es la primera entrega, como se dice por ahí, la primera entrega que podemos hacer de una posición política. Nos acompaña el senador Isidro Pedraza, que está trabajando con mucha intensidad en los temas legislativos. Bienvenido, Isidro. Así es que dejo primero la palabra al senador Rabindranath Salazar, secretario del PRD en la Comisión de Energía, después la senadora Dolores Padierna, Rabindranath Salazar, después el senador Zoe Robledo, para que nos toque el tema de la exigencia de discusión para información, el senador Luis Sánchez, y finalmente un redondeo de parte del senador Isidro Pedraza. ¿Les parece? Gracias, o aunque no les parezca. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a mis compañeros senadores, muy buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan. En primera instancia, iré leyendo un posicionamiento que ha sido preparado por asesores, por especialistas y por el grupo de senadores que estamos involucrados en esta comisión. Como ustedes saben, el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda y de Crédito Público y de Energía, el pasado 30 de abril presentó la iniciativa de leyes secundarias, por cierto, presentadas muy tardíamente, en el último día que teníamos de este periodo parlamentario. Nosotros tenemos una serie de puntos que queremos destacar. Para el PRD es importante que sean las y los mexicanos quienes decidan el destino de nuestros valiosos recursos naturales. Por eso apoyamos todas las propuestas de debate ciudadano, público y plural, que proporcionen información veraz, oportuna, objetiva, sin manipulación, sobre las implicaciones de la reforma constitucional aprobada por el PRI y el PAN en diciembre del 2013, y su legislación secundaria, por supuesto. Llevaremos a cabo una campaña informativa donde estaremos convocando a la sociedad civil, a trabajadores, estudiantes, académicos, intelectuales, artistas, mujeres y hombres, organizaciones distintas, en fin, para defender el patrimonio nacional. Defenderemos la dignidad del Senado para analizar y discutir la legislación secundaria en materia energética sin presiones del Ejecutivo Federal ni por grupos económicos ni políticos. Hay varios puntos en esta ley secundaria, en esta primera revisión que se está dando a conocer el día de hoy, y en primera instancia confirmamos un debilitamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Esto porque en la Constitución fueron definidas como empresas productivas del Estado. Ahora las iniciativas refieren que esas empresas son propiedad exclusiva del gobierno federal, lo que implica que su gestión estará supeditada a los intereses del Ejecutivo, pudiendo su Consejo de Administración vender y desmantelar las instalaciones industriales sin responsabilidad real ni rendición de cuentas alguna. Pemex y CFE deben permanecer como propiedad del Estado, con verdadera autonomía para asegurar su permanencia, crecimiento, eficiencia y desarrollo en beneficio de las y los mexicanos. Referente a las tarifas eléctricas,
Aquí vemos un riesgo que se esté condicionando a la explotación del gas shale con la denominada práctica fracking, que como ustedes saben, en el estado de Texas ya hubo un primer caso donde una familia, la familia Parr, está siendo indemnizada ya por un tribunal con alrededor de 2.9 millones de dólares porque sufrieron afectaciones en su salud, en su patrimonio, afectaciones psicológicas, en los animales que ellos tenían también ahí en su rancho, y ya hubo una primera empresa denominada, por aquí tenemos el dato, Aruba Petroleum. Eso es muy reciente. Esto sucedió el día 22 de abril de este año del 2014. Se condenó a esta empresa a que puedan indemnizar a esa familia por 2.9 millones de dólares. Esto confirma lo que hemos venido señalando acerca de esta práctica del fracking como una situación que daña a las familias, que daña a las personas y que daña al medio ambiente. Una práctica donde se le inyecta una cantidad enorme de agua con químicos distintos, con arena, para poder extraer el gas al momento de fracturar la piedra. En ese sentido, imagínense ustedes, para un solo pozo se requieren alrededor de 30,000 millones de litros de agua, lo cual significaría sin duda una situación muy delicada para el tema del medio ambiente. Por otra parte, también en el caso de los órganos reguladores, creemos nosotros que con esta iniciativa se estaría comprometiendo la autonomía técnica y de gestión que se le otorgó en la reforma constitucional a los comisionados, pues sus presidentes no serán nombrados por el Senado. Si ustedes recuerdan, en la pasada sesión de la Comisión de Energía, de manera muy clara, confirmaba ya un legislador del PAN, el legislador Francisco Domínguez, acerca del cambio que habían planteado con el PRI, que ellos estarían cediendo el tema de la reforma política a cambio del PAN apoyar la reforma energética, cosa que confirma lo que ya habíamos venido señalando en el grupo parlamentario desde un inicio. Y esto ha quedado demostrado, ha quedado muy claro, en virtud de que el comisionado que se nombró con el voto en contra, por cierto, de los compañeros del partido, viola tanto el reglamento del Senado como la propia ley de hidrocarburos vigente en su artículo 5º y en su artículo 6º, donde señala que este comisionado, que tendrá una importancia súper, al nivel del director de Pemex o tal vez mayor, porque se encargará de las licitaciones, de las concesiones, de los concursos, de las asignaciones, etcétera, etcétera. Nosotros señalamos siempre que se requería, como lo establece la ley, de un ingeniero, de un geólogo, de alguien especialista en la materia y no un economista, como es el caso de la persona que se ha nombrado, insisto, violando la ley. Sin embargo, en el nuevo planteamiento, en la reforma que nos manda el Ejecutivo, ya arreglan esa situación, ya le pone ahí que puede ser abogado, que puede ser un administrador y además una situación agravante, que puede ser nombrado ya directamente por el presidente de la República de entre los consejeros que el Senado pueda avalar en un momento dado, una vez que hayan sido enviados a este Senado. Entonces eso confirma pues que traen un arreglo en el intercambio de apruébame una ley por aprobarte yo tus iniciativas también que te interesan. Y en ese caso, pues se evita evidentemente que puedan tener autonomía en decisiones tan importantes que se estarán llevando a cabo ya muy próximamente. Por otra parte, en el régimen fiscal también no vemos de fondo un cambio en la alta carga que tiene Pemex. Como ustedes saben, prácticamente el 72% son simplemente en el tema de los derechos, prácticamente el 30% de los ingresos de la Federación provienen del petróleo, entonces no se le está dando la autonomía financiera y de gestión que nosotros hemos venido planteando para que tenga un adecuado desarrollo esta importante empresa que debiera de ser de todos los mexicanos. Se deja la discrecionalidad de la Secretaría de Energía determinar los porcentajes también en los que se distribuirá el fondo de la renta petrolera, es decir, casos como Noruega, que es el fondo petrolero más exitoso en el mundo, o incluso Azerbaiyán, una economía que está surgiendo a partir de un buen manejo del petróleo también. En el caso de México, nuevamente primero se van a atender los deseos, en este caso de la Secretaría de Hacienda, se va a aplicar seguramente en todo lo que requerirá para poder nivelar su gasto y posterior a eso ya ellos también estarán definiendo hacia dónde se irá el recurso, cosa que estamos también por supuesto en contra. En el medio ambiente, la iniciativa para crear una ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos también confirma que tenía una motivación más política
que técnica y que verdaderamente defensa hacia el medio ambiente. Y eso se puede ver una vez que se lee, porque no garantiza que el país tenga protección al medio ambiente en materia preventiva, de evaluación, de mitigación de riesgos, de afectaciones al medio ambiente por causas diversas, explosiones, derrames, incendios, desperdicios, etcétera, etcétera, deforestación, etcétera. En fin, lo cual nuevamente pone en entredicho pues esta serie de leyes nuevas. De estas que han sido enviadas al Senado, se crearon 9 leyes nuevas, 7 se estarán analizando aquí, 2 se estarán mandando a la Cámara de Diputados y una es justamente esta que tiene que ver con el medio ambiente. Otro punto muy importante a señalar es el tema de la transparencia y combate a la corrupción. Es claro que el combate a la corrupción no es uno de los temas prioritarios también de esta iniciativa, en especial lo relativo al cambio de naturaleza de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. Este cambio origina una falta de rendición de cuentas, así como de compromiso en las funciones que realiza. Las y los consejeros de Pemex dejan de ser servidores públicos y por ello dejan de estar sujetos a la responsabilidad administrativa. Aquí cabe destacar también que este Consejo estará integrado por 3 integrantes del Ejecutivo y por 4 que se estarán enviando al Senado para su ratificación, lo cual, insisto, no abona al tema del combate a la corrupción y la transparencia. De igual forma, resulta también muy desafortunado el régimen de remuneraciones del personal de estas empresas. Deja de estar sujeto al artículo 127 constitucional. Esto lo va a liberar y evidentemente va a permitir que en un momento dado trabajadores extranjeros pudieran establecer mecanismos de pago diferentes a los estipulados para el resto de los servidores públicos de nuestro país. Por otro lado también, en la reforma está el régimen de responsabilidades donde desaparece el órgano interno de control y esto lo van a repartir en 3 tareas, en 3 órganos distintos y donde se señalan también distintos alcances. Desde nuestro punto de vista, la función de vigilancia baja, o sea, el tema de la corrupción crece y la evaluación y el desempeño y la supervisión de las labores que se estarán desempeñando en estas 2 importantes dependencias, CFE y la Comisión Federal de Petróleos Mexicanos, estarán también a cargo de otro consejo que también dependerá del Consejo de Administración, lo cual implica evidentemente que todas las decisiones se sigan centralizando. Entonces, a toda luz es una reforma que, lejos de sacar las manos de Pemex, como lo anunció el secretario de Hacienda, al contrario, les da un control total de estas 2 importantes empresas que son de los mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Bien, gracias. Por favor. Bueno, yo tengo tema como para 40 minutos, pero solo quisiera hablar de 3 asuntos muy importantes. Uno es el extremo contratismo, ahora muy diverso en estas leyes. Primero quisiera señalar que la nueva ley de ingresos sobre los hidrocarburos es la que va a sustituir la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y de ahí se deriva, es prácticamente el eje estructural de todo el planteamiento de los 21 ordenamientos que nos marcan. En ello se ve un contratismo exacerbado. Hay al menos 4 mecanismos para despojar a Pemex de sus actuales yacimientos. El primero es la ronda cero, que como vimos, Pemex pidió poco y de lo poco le van a dar menos. Ese es un primer despojo. El otro es la migración de las asignaciones hacia los contratos. Pemex podrá privatizar lo que la CENER no pueda privatizar. Y esta migración de asignaciones que ya tiene Pemex todavía las puede privatizar a través de migrarlas hacia contratos. Otra es la coexistencia en las profundidades. Se establece que aunque Pemex pueda tener el derecho o la asignación de extraer petróleo de un yacimiento, pero en el mismo yacimiento, pero más profundo, pueda estar una transnacional. Es la coexistencia, esa es la otra manera de despojar. Y también de que Pemex demuestre que no es una empresa productiva en competencia con las transnacionales. Y ahí habría que ver
el régimen fiscal, que es muy benigno para las empresas privadas. Solo se les va a cobrar el impuesto sobre la renta, un 30%. En cambio a Pemex son los mismos derechos que hoy se cobran en la actual ley de ingresos, igualitos es a lo que se le seguirá cobrando a Pemex, que establece el 72% de impuestos más una regalía que deberá de entregar, y esta regalía, el monto, lo va a decidir el secretario de Hacienda. Además, y bueno, hay que señalar una frase muy importante que viene en la ley de Pemex, dice: Pemex es propiedad exclusiva del gobierno federal. Nuestra tarea es aclararle al gobierno que tiene una confusión de conceptos, que se confunde entre gobierno, Estado, gobierno, gobierno PRI. Entonces pareciera que no entiende que es priista, que es ser gobierno y que es ser del Estado. Esas tareas corresponderán a nosotros hacérselas notar al gobierno. Lo mismo, fijar condiciones para que Pemex controle el 80% de los yacimientos, tomando en cuenta los propios ejemplos que el gobierno aborda, que son Brasil y Noruega. Brasil controla el 90% de sus yacimientos y es una parte pequeña la que tienen los privados, y Noruega, pues en consiguiente. Otro es los contratos, una enorme gama de contratos. No solamente son los de utilidad compartida, producción compartida, licencias, permisos, sino que en el rubro de contratos de servicios ahora se abre una gama que actualmente no se consideran de servicios. Entendemos que son contratos de servicios, pues pintar los inmuebles, darle mantenimiento a los equipos, algunas cosas por el estilo, surtir de papelería. Esas cosas hasta ahora las hemos considerado como contratos de servicios, pero en la nueva ley ya no. Van a ser contratos de servicios los trabajos de reconocimiento y exploración superficial para determinar el potencial de hidrocarburos del subsuelo. Va a ser contratos de servicios la información fundamental para decidir las inversiones en exploración y por ende extracción de hidrocarburos. Esta información, esto es muy grave porque aunque la ley dice que la información va a ser confidencial y propiedad de la nación, al dársele la tarea a los particulares, pues va a ser del dominio público. Esta información privilegiada de alto valor va a estar en manos privadas, pues, por lo tanto dejará de ser de la nación, o sea, se contradice la ley. Pero hay que subrayar que estas tareas las hizo por 76 años Pemex, sin un gasto adicional. Estas eran tareas clásicas de Pemex. Habrá empresas privadas comercializadoras de los hidrocarburos. Estas comercializadoras son importantísimas en la ley porque reciben la totalidad de los hidrocarburos y ellas van a comercializar y se apropiarán, por supuesto, de una porción de la renta petrolera. Se abren también jugosos negocios para las calificadoras de reservas, de supervisión de contratos, de auditoría financiera, entre muchas más. Estas tareas son las que les van a dar a los empresarios mexicanos. En la ley quedan reservadas estas actividades para empresas mexicanas, nacionales y con trabajadores mexicanos. Ahí hay que ver que ellos no contraten insumos, personal extranjero. Pero aún con todo esto, los mexicanos con estas tareas no estarán en competencia con las transnacionales a las que se les da la pulpa del negocio. Y hablando de las tarifas, aparecen en la ley varias cosas que hacen imposible bajar las tarifas ni de los petrolíferos ni tampoco de las tarifas eléctricas. Por ejemplo, todas las actividades industriales de transformación de hidrocarburos quedan privatizadas
y los privados actúan sobre la lógica de la máxima ganancia. Por lo tanto, ese hecho tan solo ya excluye la posibilidad de que puedan bajar las tarifas. Pero Pemex se queda temporalmente con la reconfiguración de las plantas petroquímicas y de la refinación. Las van a reconfigurar, las van a modernizar, las van a actualizar, las van a hacer productivas a su máxima capacidad para luego entregarlas a la iniciativa privada. Aquí hay que subrayar el último informe trimestral que está llegando del gobierno federal, donde establece que Pemex en estos 3 primeros meses del año aumentó su presupuesto en 60%. Y están como metiéndole recursos a Pemex que antes le negaron para poderlo entregar a la iniciativa privada. Pero decía yo, van a aumentar la capacidad es decir, puede aumentar la oferta nacional de petrolíferos, pero si lo dan a los privados va a ser muy difícil que se puedan bajar las tarifas. Es decir, si se aumenta la oferta de petrolíferos, podría bajar, al aumentar la oferta puede bajar el precio. Sin embargo, el precio, si se da a los privados, no bajaría. Además, se establecen las alianzas estratégicas y que las transnacionales cuentan además con su capacidad suficiente de producción y por lo tanto no van a querer comprar tal vez lo que Pemex les está ofreciendo, que son las plantas de refinación. Quisiera terminar diciendo, en el caso de las tarifas, se establece en la ley que por todo 2014, pero hasta el 2019, habrá gasolinazos mensuales. Es decir, durante todo el sexenio no podrán bajar los precios de los energéticos, los gasolinazos van a ocurrir cada mes, como están ocurriendo desde 1996, y en 2020 los precios se van a liberar, es decir, quedan a libre mercado, y si están a libre mercado, pues menos van a bajar. Es decir, ha sido un total engaño, una terrible mentira del gobierno decir que en 2 años o que en el mediano plazo, como le contestó a Cuarón, eso es completamente falso y lo está escribiendo el propio gobierno en sus leyes. Lo mismo está diciendo la única manera en que puedan bajar los precios es aumentando la oferta con las refinerías actuales, produciendo a su máxima capacidad, pero además creando la refinería de Tula y otras más. Pero hay que decirlo, ustedes lo vieron, en el plan de negocios, en el plan de infraestructura que dio a conocer Enrique Peña Nieto apenas la semana pasada, no aparece la refinería de Tula y por lo tanto no tiene presupuesto. Aunque esa refinería sí aparece en el plan de negocios de Pemex, no aparece en el plan de financiamiento de infraestructura del gobierno y por lo tanto es casi seguro que no se haga. Entonces, ¿cómo quieren bajar los precios de la gasolina, del gas, si no se crea refinerías donde México pueda crearlas? Termino diciendo que en materia de energía eléctrica tampoco, porque toda esta ley de la CFE, todos los costos de generación dependen de los precios de los hidrocarburos. Si los precios de los hidrocarburos están subiendo, no puede bajar, porque el costo sería alto, por lo tanto no puede bajar las tarifas eléctricas. Y para mejorar la eficiencia de las plantas generadoras se requieren enormes inversiones, y las inversiones siempre se reflejan en el precio del producto, en este caso de la energía eléctrica. Y si además se va a privatizar, como lo establece la ley, el 100% de la generación eléctrica, pues va a prevalecer la lógica de la máxima ganancia, lo cual hace imposible reducir los precios de la energía eléctrica. Bueno, solo para abordar algunos temas. Gracias. Sí. Muchas gracias, coordinador. Para comentar sobre el tema del debate que se ha generado a partir
de las 10 preguntas que planteó el director de cine Alfonso Cuarón y la 11ª pregunta que hizo ayer sobre el debate público. Nosotros en la bancada del PRD en el Senado planteamos una postura muy simple y muy clara. Cuarón tiene razón. Y tiene razón en términos de decir que la calidad de la democracia depende de los niveles, del nivel del debate público. Y ese nivel depende de la difusión justamente de esos debates. Solo quisiera recordar muy brevemente qué ocurrió durante la discusión y aprobación de las reformas a la Constitución en materia energética en noviembre y en diciembre, sobre todo de 2013. No hubo debate y ustedes que cubren la fuente del Senado fueron testigos de eso. El cálculo político del PRI y de sus aliados, el PAN y el Partido Verde, fue simplemente ganar la votación, rehuyendo al debate sin explicar a los ciudadanos cuáles eran sus argumentos, sus métodos, sus cálculos y los procesos que implica la reforma energética. Hay que recordar que la discusión de las reformas a la Constitución duró solamente 5 días, del 7 al 11 de diciembre, y en ese plazo hubo 242 intervenciones en tribuna, 120 en la Cámara de Senadores y 122 en la Cámara de Diputados. De esas intervenciones, de las 120 de la Cámara de Senadores, 77 fueron del PRD, 14 fueron del PT, 2 fueron del Movimiento Ciudadano, y del PRI solamente hubo 14 posiciones, casi las que obliga el reglamento por parte de los presidentes de las comisiones, 10 del PAN, a pesar de que el PRI tiene, como ustedes saben, 54 senadores, solo tuvieron 14 intervenciones, y el PAN con 38 senadores solo tuvo 10 intervenciones, el Partido Verde 3 y Nueva Alianza 0. En la Cámara de Diputados la situación fue de 122 intervenciones, 82 del PRD, de 101 diputados que tiene el PRD, 9 del PT, de los 14 diputados del PT, 17 de Movimiento Ciudadano, de los 20 que tiene, 4 del PRI, de los 213 diputados que tiene el PRI, 6 el PAN, de 114, y 3 el Verde, de los 28 diputados que tiene el Partido Verde. Nueva Alianza, con 10 diputados, no hizo una sola intervención. Entonces, efectivamente, no hubo debate. Recordemos que el PRD aquí en el Senado solicitó a la Secretaría de Gobernación de manera formal que ejecutara una cadena nacional para que se transmitiera esta sesión y este debate en la radio y la televisión de nuestro país. La solicitud fue negada 5 horas después de que se hizo, considerando que era desproporcionada. Entonces, nosotros estamos sumándonos a esta 11ª pregunta: ¿por qué no debatir? Creemos que los mexicanos tienen todo el derecho a saber cuáles son las implicaciones de la reforma energética y de las leyes secundarias, por ejemplo, en el tema de gasolinazos, qué implicación e impacto tiene en las tarifas de la CFE, en las tarifas del gas LP, en la corrupción de Pemex y, como ya mencioné el senador Rabín, en el daño al medio ambiente. Por eso es que suscribimos y apoyamos y respaldamos la propuesta de realizar 3 debates públicos en televisión abierta, en horario estelar y con cobertura amplia, donde participen todos, los expertos que estén a favor y los expertos que estén en contra. Por supuesto que los legisladores que tienen una posición favorable, que expliquen por qué, pero nosotros también estar presentes en esos debates, que se escuchen también a las voces independientes y sobre todo que se escuche la voz de los funcionarios del gabinete y la voz del presidente de la República explicando esta reforma a la Constitución. Estamos iniciando una campaña para plantear justamente la 11ª pregunta: ¿por qué no debatir? Lo haremos en la prensa, estamos terminando esta propuesta, y lo haremos también en los medios espectaculares, en todos lados donde podamos plantearle esta pregunta al Gobierno de la República. ¿Por qué no debatir? No estamos dispuestos a que los términos y el terreno del debate nuevamente se dé de manera escondida, secreta, con enormes simulaciones de que se está escuchando a la población y a los sectores y a los expertos, cuando en realidad lo único que se está aceitando muy bien es las tuercas, los tornillos de la aplanadora legislativa.
Por eso, reiteramos, a Cuarón no le asiste solamente el peso del Óscar, le asiste el peso de la razón. Y con él también vamos a esperar la respuesta a esta 11ª pregunta. ¿Por qué no debatir? Sería todo, coordinador. Muchas gracias. Con lo abordado por mi compañera y compañeros, pues ya solo me dejan tema para unos cuantos días. Miren ustedes, es tan vasta la información, es mucha información, que tenemos que ir dosificándola y explicando poco a poco lo que encontramos en estas 21 iniciativas. Hoy solamente me voy a referir, para empezar a desglosar, a la ley de hidrocarburos en un momento y luego a la ley de ingresos también sobre hidrocarburos. Miren ustedes, el párrafo es vital conocer lo que dice el 27 constitucional a cómo quedó después de la reforma, en sus párrafos 4º y 7º. Y permítanme recordarles, el párrafo 4º dice lo siguiente: corresponde a la nación el dominio directo, subrayo, el dominio directo de todos los recursos naturales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos. Eso dice el 4º párrafo. El 7º párrafo: tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Bien, eso dice este artículo 27 modificado, 27 constitucional. Y para iniciar, el artículo 1º de la Ley de Hidrocarburos dice lo siguiente: corresponde a la nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible. Ya aquí, propiedad directa no es lo mismo que el dominio directo. O sea, hay otras propiedades que no sean directas. Esto así lo dejan ver ellos en esta ley. Hay una taxativa que nos permite pensar que entonces puede haber otro tipo de propiedades. Ya no es lo que dice la Constitución, vean cómo lo modifican, ¿sí? Y bueno, pues es obvio que lo están haciendo deliberadamente. Cambian propiedad directa por el original dominio directo. Lo primero, ¿sí? Nuestra lucha será, por supuesto, para revertir este concepto en esta ley. Bien, pero más adelante, en el capítulo 1º de las asignaciones de esta misma ley de hidrocarburos, dice así, habla en el párrafo 3º, en el artículo 6º, párrafo 3º, en el numeral 8º, habla del porcentaje mínimo de contenido nacional. Recuerdan que esa fue una cuestión que metió el PAN también ahí al final para tratar de paliar un poco esto. Hablaban del contenido nacional y es algo que han estado presumiendo fuertemente. Bueno, pues nada más quiero decirles que hay un tratado de libre comercio que está vigente, que abrió el mercado energético en México, lo que tenía reservado, pero con esta modificación constitucional lo abre. Y nada más quiero decirles que en el artículo 1106, que habla de los requisitos de desempeño, nos dice ahí que ninguna de las partes podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir ningún compromiso o iniciativa en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión, de un inversionista, de una parte o de un país no parte en su territorio, para, y dice, todos estos condicionamientos dice, para, el inciso B, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional. Esto es, el Tratado de Libre Comercio impide lo que en esta ley pretenden hacer de contenido nacional.
Vean, bueno, son cuestiones de fondo que vamos a ir exhibiendo, pero también está el tema de la prohibición de que dice el párrafo séptimo del artículo 27, que la prohibición de otorgar concesiones. Las concesiones son modelos, ¿sí? Ya, muy conocidos. Las licencias también son modelos, también de contratos, muy conocidas. Lo que optaron aquí en México fue, por las licencias, que en esencia, y se ha discutido ya en el arbitraje internacional, son concesiones. Luego entonces, lo que pretenden con esta ley, la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que por cierto tienen un régimen en efecto muy laxo y discrecional a favor de la Secretaría de Hacienda para conformar estas licencias, pues contraviene justamente la Constitución cuando habla de que no se podrán otorgar concesiones. Y este es un tema de fondo porque aquí vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia y vamos a recurrir a organismos internacionales para echar abajo sus licencias o sus concesiones disfrazadas. Y esto es una cuestión de fondo. Quedó en la Constitución esta prohibición y vamos a ir a hacer todo para que se acate. Entonces, pues hay un aviso a los inversionistas extranjeros: están en riesgo, estarán en riesgo sus inversiones, y más les vale que conozcan bien el contenido de la legislación. Gracias. Finalmente, y espero de manera breve, Isidro Pérez. Bueno, con esa amenaza nomás los voy a saludar. Miren, yo simplemente diría que si la postura con la que empezó nuestro compañero Barbosa, que desde la izquierda vamos a buscar acuerdos, ahora ustedes entiendan por qué la derecha de este país ha estado buscando acuerdos en beneficio de sus intereses y no de la nación. Y esa es la diferencia del PRD. Frente a lo que han explicado los compañeros, yo traduzco que Pemex le van a aplicar la política del entenado y están siendo rigurosos en el régimen fiscal con Pemex y generosos y benevolentes con los privados en la pretensión que tienen en estas leyes. Por eso tenemos que agudizar la discusión, el análisis y ventilar estos asuntos de manera pública para evitar que se conviertan en la madrastra estos señores que quieren afectar la República y los intereses de los mexicanos. Gracias, compañeros. Sí, porque ya nos habíamos prolongado. Si hubiera preguntas, con mucho gusto las atendemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ayer Cuauhtémoc Cárdenas, en el festejo de su aniversario del PRD, dijo que observaba aires de fractura. Yo les quiero preguntar, ¿con qué credibilidad van a lanzar esta campaña a la sociedad para que ésta se acerque, manifieste sus inquietudes? Ustedes pueden explicarles de qué se trata este tema tan importante de impacto a la sociedad cuando se observa al parecer, desorden dentro de la casa, de acuerdo a las palabras del propio Cuauhtémoc Cárdenas. Esa es una pregunta. ¿Van a invitar al señor Cuarón o tienen pensado invitarlo para que participe dentro de esta campaña y dentro de las izquierdas algo más? Supongo que Andrés Manuel López Obrador forma parte de este proyecto de participar, de hacer una participación. Y por último, usted se refería a acuerdos entreguistas, evitar acuerdos entreguistas. ¿Han detectado alguna cuestión específica, independientemente de lo que ya se dijeron, de las empresas que pretenden atentar contra el patrimonio nacional? Gracias. A ver, primero, para mí los ejes de la intervención del ingeniero Cárdenas se reducen a un llamado a la unidad. Sin duda que el PRD es un partido muy dinámico, muy plural, muy diverso, y hay que atender todos en cada momento estos asuntos, y el llamado a la unidad que nos hizo el ingeniero Cárdenas fue muy importante.
también hay que hacer balances objetivos. En cuanto a la credibilidad, nos sentimos que tenemos toda la credibilidad necesaria para poder desplegar una estrategia, una táctica, una campaña que tenga que ver con cualquier tema, y más las y los senadores del PRD. Es que no nos sentimos afectados de credibilidad frente a la opinión pública, sino por el contrario, muy consolidados, ¿sí? Y con esa posición política, ética y moral, senadoras y senadores del PRD, vamos a desplegar una estrategia como parte de un plan de acción que vamos a desarrollar durante este proceso legislativo y que vamos a desarrollar con rumbo a poder organizar y tener éxito en la consulta popular, ¿sí? En el 2015 para revertir la reforma constitucional en materia energética. Así es que nos sentimos con esa posición, nos sentimos con esa fuerza y así lo vamos a hacer. Vamos a invitar a Cuarón, sin duda que si él aceptara, para nosotros sería muy importante que el Senado lo invitara, no el grupo parlamentario solo, que el Senado lo invitara. No creo que Cuarón quiera comparecer ante la invitación de un partido político, no lo veo, hay que ver con realismo las posiciones de gentes como él, de personajes como él, pero seremos promotores para que el Senado de la República lo invite y desde el Senado de la República generar toda esta condición. Y para ello, pues, hay que informar a la gente. El propósito de Cuarón cuando pide debate no es que él debata, y no es que debatan los políticos propiamente, es que se debata por expertos, por los representantes de los partidos políticos, porque así lo dice él, no dice quién no debe debatir, aunque haya cumplido 25 años y se haga este cuestionamiento, ¿sí? Porque de dudas políticas ahí tienen al PRI, o el PAN con 12 años de gobierno corrupto, ¿verdad? Meneándose en los negocios. Háganles esas preguntas a ellos. Si tienen duda de su posición y su prestigio político para poder hacer propuestas, háganselas. Yo les ruego, si quieren hasta me hinco para que se las hagan. A ver qué responden, los de oceanografía y los de todos esos, fíjense, nada más. Nosotros, porque estamos un poquito divididos, ya no tenemos prestigio político, pues ¿dónde vamos a parar con esto? Entonces, Cuarón, que sea invitado por el Senado, y nosotros desplegaremos una campaña muy creativa que están desarrollando acá mis amigas y amigos senadores, ¿sí? Y creo que le debe de interesar al señor Cuarón y le debe de interesar a la sociedad. Lo que Cuarón quiso decir es que el pueblo esté informado, que la gente conozca los alcances de esta propuesta tan arrebatadora del patrimonio nacional que es el tema energético. Lo de Andrés Manuel, otra vez, yo no hago llamados a Andrés Manuel, es nuestro amigo, es alguien que comparte propósitos comunes. Propósitos comunes. La defensa del patrimonio nacional es un propósito común de la izquierda y de sus personajes, de manera muy importante Andrés Manuel López Obrador. Es que seguramente vamos a coincidir en algún momento en esta defensa del patrimonio nacional. Y lo de acuerdos entreguistas, bueno, dije desde la izquierda acuerdos para la nación. ¿Por qué? Porque sí observamos que por el PRI y por el PAN no hubo acuerdos que hayan generado productos legislativos, no los hubo, ¿sí? Entonces, la sociedad quiere acuerdos y nosotros desde el grupo parlamentario acá en el Senado del PRD promoveremos desde la posición de izquierda que tenemos acuerdos para la nación, y hay que distinguir cuáles son los acuerdos para la nación que benefician a la gente, que benefician al pueblo, que benefician a su economía, que benefician al estado de bienestar al que se debe aspirar y el Estado debe de garantizar para cada uno de las mexicanas y mexicanos, y los acuerdos entreguistas a los intereses privatizadores nacionales o extranjeros. No sé. Buenas tardes. Senadora, en las reformas ustedes han considerado la ronda 1 que se va a hacer el próximo año, ya en el 2015, por ejemplo. Y
En este sentido, ¿cómo quedarían? ¿Por qué? Porque está muy, o sea, la ronda 0 le corresponde a Pemex, pero van a seguir las subsiguientes rondas. La 2015, según tengo entendido, ya está programada para el 2015. ¿Qué hacer? Por otro lado, senadores, ¿ya tienen ustedes contemplado cómo van a ser las negociaciones? ¿Se van a instalar mesas? ¿Cómo va a ser el desarrollo para el desahogo de estas reformas secundarias en materia energética? ¿Cuál sería el calendario, junio o julio, para el extraordinario? Por favor, gracias. En relación a la ronda 1, no puede establecerse hasta no saber cómo queda la ronda 0. Y como sabemos, vence en septiembre el plazo para que la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos decidan del total del pedido que hizo Pemex, que sí le van a asignar a Pemex. Una vez que ya se vea que le toca a Pemex, que es como un derecho de preferencia, ya se verá lo que queda, y lo que queda es la ronda 1, y ahí comenzaría a entregarse a los privados, que dicho sea de paso, los están entregando ya, están haciendo ya todos sus movimientos, y yo veo sumamente debilitado a Pemex. Aprovecho su pregunta para decir que, por ejemplo, en este Fondo Mexicano del Petróleo se había establecido que todos los recursos provenientes de la venta de hidrocarburos iban a ir a parar a este fondo. Bueno, ahora que estamos leyendo la nueva ley del fondo no es así. Solamente irán lo de Pemex, lo que venda Pemex, y lo de los contratos de utilidad compartida, pero no llegarán los ingresos de hidrocarburos producto de los contratos de producción compartida ni de licencias, porque estos dos, tal y como están descritos en la ley, toda la producción se le entrega al privado y el privado puede hacer de ellos lo que quiera. Pagará una contraprestación que está por definirse cómo, y eso es lo que estamos viendo, es un debilitamiento enorme, no solo de Pemex, sino de la riqueza de México. Respecto a la pregunta general, Berta, mira, yo tengo optimismo de que no se cometan los mismos errores que se cometieron en diciembre y que se cometieron en abril para el asunto Telecom. Es decir, de que no se pretenda encapsular la construcción de un dictamen, que no se pretenda generar un plan de trabajo en el que solo se piense que por una mayoría de opinión, no de razón, mayoría de opinión, se pueda tener resuelto este asunto. Ya vieron lo que pasó con el tema de los foros famosos, ¿no? Cuando había 10 en un asunto a favor, había uno o la mitad de uno en contra. Entonces, cuando dijo Penchina, vamos a formular un plan de trabajo, yo lo celebro, porque espero que haya una formación colectiva de un debate real. Hay que aceptar todas las exigencias de la sociedad. Por eso lo de Cuarón para nosotros es importante. O sea, Cuarón tiene la misma opinión que puede tener un mexicano o una mexicana con salario mínimo, pero sin duda tiene hoy su voz una repercusión mundial. Entonces, lo primero que decimos es, hay que construir un debate real, hay que informar a la gente, todas las consecuencias. Digan ustedes en su sano juicio, ¿creen ustedes que la gente puede conocer los 28 ordenamientos legales que compone el conjunto de leyes secundarias de reforma energética? Pues claro que no. También no aspiramos a eso, aspiramos a ubicar temas específicos, que haya no más de 10 temas que puedan ser los motivos del debate. No nos confundamos, que vamos a discutir en público el artículo 125 de la ley que crea que no sé qué, el artículo 283, no. Vamos ubicando el tema de corrupción en Pemex, vamos ubicando el tema de la inversión y del exagerado contratismo que se va a otorgar, vamos ubicando los asuntos importantes y esos son los temas a debatir. Esos son los temas a debatir, ¿sí? Entonces, espero un plan de trabajo así. Sí les anuncio que el PRD tendrá un plan de trabajo propio,
no porque se desaparte del otro, pero desarrollaremos una estrategia propia para poder provocar un ambiente político-social de información, Sí es un asunto que hay que cuidar por todos, pero hay que aspirar a la mayor información de la gente. Eso te puedo responder, Berta. Bueno, se ha dicho por coordinadores que puede ser en la segunda quincena de junio, el extraordinario que corresponda a reforma energética, pero si no hay condiciones propicias para que sea en junio y tiene que haber más tiempo, hay que ajustarlo. No nos pongamos límites de tiempo si es que no se ha creado todo lo necesario para tener una reforma energética la que pueda alcanzarse. Buenas tardes, senadores. 3 preguntas muy concretas. Hace unos minutos el secretario de Hacienda ha fijado la posición del gobierno federal respecto a estas leyes secundarias. El gobierno no está cerrado al debate, pero el análisis de estas dice solamente se constriñe al Congreso de la Unión y a nadie más. 2, usted dijo que era un llamado a la unidad el que hizo ayer Cuauhtémoc Cárdenas. ¿No es una posición solamente reduccionista verlo así cuando hace todo un análisis desmenuzado de lo que está pasando al interior del partido, de que se está alejando de sus postulados que le dieron origen? Y al senador Encinas, rápidamente, si usted ve condiciones para que en las próximas horas haya sesión de Comisiones Unidas para elaborar un dictamen final de las leyes secundarias de la reforma político-electoral. Primero, Alejandro. Primero lo primero. Pues no que estemos en condiciones de convocar hoy a Comisiones Unidas. Si bien a lo largo del día hemos estado intercambiando comunicaciones, documentos, será hasta las 6 de la tarde cuando nos reunamos el grupo que está dictaminando, haciendo una propuesta de negociación, y si llegásemos a un acuerdo tendría que convocarse para el día de mañana. Pero evidentemente falta todavía tejer fino, porque lo que estamos discutiendo pues no es un asunto menor, son las reglas a partir de las cuales se constituyen los órganos de gobierno y de representación política en nuestro país, y no queremos que en la letra chiquita, por las prisas, se vayan a presentar problemas, máxime cuando estamos en el rediseño total del sistema electoral en nuestro país. El haber desaparecido al IFE, generar un nuevo órgano con autonomía constitucional, con nuevas facultades originarias como la designación de los consejeros, la posibilidad de atraer incluso la organización de elecciones de carácter local, implica el rediseño de todo el sistema político y electoral en el país. No es un asunto menor, pero sí veo condiciones para avanzar en estos días a un acuerdo, y espero que esto pueda lograrse para que a más tardar en la semana que entra pueda realizarse el periodo extraordinario. Aunque si llegamos al acuerdo mañana o el jueves, pues el 10 de mayo podemos hacer el periodo extraordinario. Así como nos dieron un guadalupunazo en la energética y en el Fobrapoa, a lo mejor nos quieren dar en la torre, ¿no? El día 10 de mayo, vamos a ver. A ver, les permite darles un agregado de información, Alejandro Lecho. Miren, es probable que mañana tengamos una reunión de juntas de coordinación política por la mañana. Es el día de la comisión permanente. Entonces, el día para convocar un periodo extraordinario, el 8 y el 9, es mañana. El día para convocar un periodo extraordinario, el 12 y el 13, el 14 y el 15, los 2 primeros días para senadores es mañana. Entonces, mañana podría haber una reunión de juntas de coordinación política antes de la permanente. Es mañana, cuando vayamos a definir, sin duda atendiendo a lo que vaya avanzando la mesa, y no nos bajemos la presión entre nosotros. Yo así dije ayer, no bajemos la presión entre nosotros, ¿sí? No hagamos que lo que terminó muy apretado se aguangue en estos días.
¿verdad? No, presión entre nosotros para tener leyes secundarias en materia política electoral a más tardar, como dice Alejandro, la semana siguiente, pero de manera determinante es mañana para establecer si hay o no hay extraordinario. La primera pregunta de Víctor la va a contestar Rabín. Muchas gracias, coordinador. Sí, referente a la declaración que hace el secretario en el sentido de que aquí es donde se tiene que discutir y que formular. Coincidimos en el sentido de que efectivamente aquí se formularán las leyes, pero hay insumos, hay información que necesariamente varias dependencias del Ejecutivo tendrán que aportar y tendrán que dar una explicación. Y en ese sentido, cuando él en la presentación de las leyes secundarias dice que Hacienda estará sacando las manos de Pemex, en la práctica están demostrando lo contrario al presentar estas leyes secundarias. ¿Por qué? Porque de inicio el régimen fiscal de Pemex no cambia, sigue con el mismo peso. En segundo, ya se comentó también aquí, el tema de los destinos del Fondo para la Estabilización del Petróleo. La primera función que va a cumplir es la de garantizar la inversión de los inversionistas extranjeros. Entonces, es darle certidumbre pues, al que va a venir aquí a llevarse la riqueza de los mexicanos. Y la otra es que también todavía no empezamos la discusión de las leyes secundarias y en el norte del país, específicamente en Coahuila, ya brincaron la frontera de Texas y ya hay torres instaladas de exploración para ver el tema del gas shale. Ahí deberíamos de aplicar lo que se denomina el leapfrogging, saltar un poquito. Si vemos que esas experiencias ya están dando señales negativas en varias partes del mundo, Francia, por ejemplo, ya eliminó el tema de aplicar el fracking, ya está prohibido, y no solamente en Francia, en otras partes más, y ya hay un primer caso en los Estados Unidos donde hay una familia que ya está siendo indemnizada por daños a la salud, daños al ambiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué vamos a empezar nosotros en México a hacer este tipo de prácticas nocivas? Entonces, no puede estar excluido el Ejecutivo ni sus diferentes dependencias en la discusión de algo tan importante como es esta reforma secundaria, y por ende tendrán que venir a darnos cuentas y explicarnos por qué están actuando fuera de la ley si aún no se discute incluso el tema de las leyes secundarias. Un poco me meto a la respuesta de Rabín. El Ejecutivo no le teme al debate en el Congreso, le teme al debate frente a la sociedad. Y lo que quieren excluir es a la sociedad en el debate, no aquí. Aquí hay un reglamento que acatar finalmente, aquí hay una mayoría formada. Lo que quieren quitar es el debate hacia afuera. Y nosotros seremos promotores de un debate hacia afuera. Esa es la situación política. Es reduccionismo formal, hasta constitucional, que se circunscriba solo a las cámaras. Ah, qué chistositos, ¿verdad? No, hay que abrirlo a la sociedad, hay que abrirlo a la gente. El motivo de Cuarón es ese, que la gente se informe con el debate de expertos y de fuerzas políticas. Respecto a lo dicho por el ingeniero, sin duda que podemos hasta compartir mucho de lo dicho por el ingeniero, algunos, no todos, de los que estamos aquí sentados. Pero una de las virtudes de nuestro grupo es no haberse afectado por la política interna del partido o por lo que se está viviendo en el partido. Aquí, y no me equivoco cuando les digo, cada quien tiene su atadura, su asidero político interno, pero aquí han desaparecido las cuotas de corrientes, han desaparecido, sí, aunque usted no lo crea, ¿sí? Y resolvemos las cosas de manera horizontal. Así que yo es lo que te contestaría, no es el lugar, ni vamos a dar una opinión sobre vida interna. Buenas tardes, senadores. Mañana se instala la Comisión de Energía a las 2 de la tarde. Primero quisiera saber si es para empezar la ruta crítica para las leyes en materia de energía. Y la segunda, el presidente de esta comisión, David Penchina, garantiza efectivamente foros de debate públicos. ¿Van a llegar ustedes mañana con una propuesta o en estos días con una propuesta para que no suceda lo mismo que pasó en noviembre, no recuerdo si fue en noviembre, creo, que ustedes tuvieron que salirse de estos foros de negociación y hacer foros alternos? Veremos foros alternos si no se cumplen compromisos de ser foros plurales.
Gracias. Bien, sobre lo primero, hasta el día de ayer en la tarde estábamos convocados a las 5 de la tarde, para trazar una ruta crítica, para ponernos de acuerdo. Ahorita me informan que efectivamente acaba de llegar durante el transcurso de la mañana un documento donde nos citan a las 2 de inicio. Entonces, efectivamente estamos convocados. Se supone que en esta reunión de trabajo se va a trazar la ruta crítica a seguir en este periodo para poder ir estableciendo cuáles son los pasos en la discusión de la reforma secundaria. Sin embargo, nosotros no estaríamos en la posición de convalidar algo donde ya lo hemos visto en el pasado, se traen expertos a modo o que están de acuerdo con la propuesta que traería en este caso el PRI o el Ejecutivo Federal. Nosotros creemos que se tiene que dar, como ya se ha mencionado aquí, un debate de cara a la sociedad, donde puedan participar legisladores, especialistas, académicos sobre el tema y que pueda ser difundido. Nosotros lamentamos que en todas estas reformas que se han venido trabajando, se ha excluido a la sociedad y son temas sin duda que deben de involucrarla. Entonces, nosotros vamos a plantear mañana esto al interior de esta reunión de trabajo, donde podamos abrir a la sociedad que se pueda enterar de lo que se está trabajando en el Congreso de la Unión, que sin duda va a repercutir en la vida y el desarrollo del país. Es todo, ¿verdad? ¿Es todo? Gracias, buenos días.